Muy bien, atención. Empezamos con el evento. Gracias, muchas gracias, Juanita. Para mí un honor como encargado de la organización de esta conferencia magistral es darle el pase a la que le corresponde al Instituto de la Familia. Es una conferencia que va a ser sustentada por la invitada, la abogada Rosa Vallejo Lizárraga, y lleva por título El derecho del niño a ser escuchado. Voy a ceder el uso de la palabra a la magíster Gisela Vidal para que pueda continuar con el programa. Muchas gracias, doctor Goicoechea. Muy buenas tardes, estimadas autoridades, comunidad UNIFE y público en general que se encuentran conectados a través del Facebook Live del Instituto y de la Facultad de Derecho de la UNIFE. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho les da una cordial bienvenida y agradecimiento por conectarse con nosotros. Antes de empezar con la conferencia, quisiera compartir con ustedes las excusas de parte de nuestra presidenta del Instituto, la magíster Olga María Castro, quien lamentablemente por razones de fuerza mayor no podrá estar con nosotros, pero desea transmitirles su agradecimiento a todos y todas las personas conectadas, así como a nuestra expositora invitada, una profesional muy apreciada y querida por el Instituto de la Familia. El día de hoy contamos con la magíster Rosa Amelia Vallejos Lizárraga, quien expondrá su conferencia titulada El derecho del niño a ser escuchado. Asimismo, las personas que tengan preguntas, por favor, al final de la conferencia, levantar la mano para darles pase y puedan formular su pregunta de manera directa a la expositora. Seguidamente, voy a dar lectura al currículum vitae de nuestra expositora. Rosa Amelia Vallejos Lizárraga es abogada por la Universidad San Martín de Porres, especialista en Derechos de la Niñez y Familia. Es también magíster en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ponente nacional e internacional en Derecho de la Niñez, Adolescencia y Derecho de Familia. Fue adjunta de Cátedra de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y del posgrado de la Maestría de la Universidad Herminio Balizán de Huánuco. Actualmente es coordinadora de Incidencia Política y Alianzas de Save the Children. Bienvenida y adelante, magíster Rosa Vallejos. Buenas tardes con todas y todas. Primero quiero agradecer la invitación del Instituto de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, que es una de mis almas mater. Para mí es una alegría hablar sobre este derecho tan importante para los niños como es el derecho del niño a ser escuchado, ¿no? Que ya compartimos hace poco en el precongreso algunas de las reflexiones en torno al tema. Entonces, para hoy día vamos a hacer una introducción en la temática, luego vamos a abordar alguna definición sobre en qué consiste este derecho. Vamos a hablar de algunos de los espacios donde se ejerce el derecho del niño a ser escuchado. También algunas recomendaciones, vamos a compartir algo de algún estudio vinculado a cómo se expresan los niños, qué sienten frente a un proceso judicial. Y vamos a finalizar con conclusiones de recomendaciones. Y vamos a también hacer una breve abordaje sobre las condiciones básicas para que este derecho sea efectivo. Entonces, para efectos de esta presentación, cuando hablemos de niño, nos vamos a referir al niño, a la niña y al adolescente. Entonces, están incluidos todos y todas. Como sabemos, este derecho tiene su origen en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en 1989 reconoce por primera vez que los niños son sujetos de derecho, pero también que son actores sociales por derecho propio. Y particularmente el artículo 12 reconoce este derecho del niño a ser escuchado y con este reconocimiento le reconoce su derecho a opinar y participar en todos los asuntos que les afectan. Releva su condición de sujeto de derechos y en este sentido también su reconocimiento como personas al igual que cada una de nosotros. En el año 2006, el Comité de Derechos del Niño,
que es la instancia que tiene entre sus funciones no solamente supervisar cómo el Estado cumple con la Convención, sino también interpretar y dar contenido a cada uno de los derechos, convocó a un día de debate general a organizaciones del Estado, sociedad civil, niños, niñas y adolescentes, para poder recoger su opinión respecto de este derecho, de qué significa este derecho, por qué es importante. Entonces, se recogió de cada uno de los integrantes y con toda esa información se sentó las bases de lo que hoy es la observación general número 12 del Comité de Derechos del Niño, que justamente se denomina el derecho del niño a ser escuchado, que hace un detalle de todo este contenido. Mucho de lo que voy a compartir ahí está en la observación general número 12. Este derecho en nuestro país se reconoce en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, señalando que los niños, niñas y adolescentes tienen su derecho a formarse un propio juicio y tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan, siempre tomando en cuenta su edad y su madurez. Adicionalmente, se regula este reconocimiento expreso en algunos artículos del código vinculados a los procesos de tenencia, donde dice se oye al niño y se escucha al niño y se toma en cuenta la voz del adolescente, ¿no? Por ejemplo. Y en el Consejo de Familia también se incorpora la necesidad de escuchar la opinión de los niños y las niñas. También, de manera muy general, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, en el resultado 18, establece el reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes puedan incorporar su voz en la dación de las políticas públicas. Entonces, como saben, el Plan Nacional tiene rango de ley. El plan tiene rango de ley y establece que los estados deben incorporar la voz de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, complementariamente a eso, en el 2016, en nuestro país se emite la ley que establece los parámetros y garantías procesales para la aplicación del interés superior del niño. Y en el año 2018 se establece su reglamento. Y en ese reglamento se establece que uno de los elementos mínimos para evaluar ese interés superior es tomar en cuenta la opinión de los niños y de las niñas. Entonces, la opinión se constituye en una garantía procesal. También se precisa en esa norma que el niño participa en la determinación de su interés superior cuando se le escucha, cuando se le concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo a su edad y a su madurez, ¿no? Y es sin discriminación alguna. Por ello, un detalle importante a compartir es que en la formulación de esta norma, de este reglamento, se incorporó a adolescentes, representantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes en este grupo de trabajo, que yo tuve la suerte de estar presente en este proceso porque fui directora de políticas en ese periodo. Además, también en nuestro país hay otras disposiciones que hacen particular énfasis en escuchar la opinión del niño. El protocolo de participación judicial de niños en el 2006 del Poder Judicial establece condiciones para que el niño pueda ser escuchado, pueda ser oído. También nosotros contamos con las reglas de Brasilia que se hacen precisiones respecto de la participación de niños en actos judiciales, en los que señalan que se deben tener en cuenta la edad y el desarrollo integral, pero también que se hace referencia a que se debe celebrar en una sala adecuada. Adecuada se refiere a que debe ser una sala más acondicionada a los niños y las niñas, no los tribunales que nosotros conocemos, ¿no? Además, facilitar la comprensión utilizando un lenguaje más sencillo para que los niños puedan entender qué es lo que les está queriendo decir la autoridad judicial, evitándose todos los informalismos necesarios. Esa es como la historia de cómo se viene incorporando este derecho en nuestra legislación.
Entonces, el derecho a ser escuchado, ¿qué significa? Primero hay que tener en claro que el derecho a ser escuchado es un derecho reconocido como derecho fundamental, pero también como un principio general de la Convención. Es uno de los 4 principios de la Convención que junto a la no discriminación, al principio de la supervivencia y desarrollo, al principio del interés superior del niño, se toma en cuenta para interpretar este derecho. En el mismo sentido, hay que reconocer los otros derechos civiles que están relacionados con el derecho a opinar, como el derecho a la libertad de expresión, que está reconocido en el artículo 13 de la Convención, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, en el artículo 14, el derecho a la libertad de asociación en el artículo 15, el derecho a la protección de la vida privada en el artículo 16 y el derecho al acceso a la información en el artículo 17. Es importante nosotros que tengamos en cuenta la relación fuerte que hay entre todos estos derechos y particularmente, conjuntamente, todos estos derechos los reconocemos bajo el término de la participación. Decimos derecho a la participación también. Entonces, participar, ¿qué significa? Participar significa sentir, escuchar, expresarse, ser parte cuando se toman decisiones. Es hacer algo aquí y ahora. Participan los niños cuando deciden manifestarse y dar sus opiniones, siendo tomados en cuenta en todas las decisiones que afectan sus vidas. Este derecho de los niños a expresar opiniones es un medio a través del cual se pueden realizar otros derechos. Entonces, la participación consiste en la oportunidad de expresar opiniones y que éstas sean tomadas en serio y tener la oportunidad de influir en la toma de decisiones. La participación de los niños es la intervención informada, voluntaria de los niños en cualquier asunto que les concierna directa o indirectamente. Y es voluntaria porque también pueden tener derecho a decir no quiero opinar, no quiero participar, también es su derecho. Entonces, aquí incluye a todos los niños de todas las edades y de las capacidades que tengan, incluso los niños más vulnerables. Entonces, ¿todos tienen derecho a opinar? Sí, todos tienen derecho a opinar. Y ustedes dirán, ¿y el niño más pequeño puede opinar o no? Claro, puede opinar, ¿no? Puede opinar si se quiere poner el polo rojo o si se quiere poner el polo azul, ¿no? Si quiere tomar jugo de naranja o jugo de agua, de acuerdo. Nosotros podemos ofrecer alternativas y les enseñamos a los niños a que puedan opinar. También sobre sus sentimientos ya vamos a ver en todos los espacios donde se ejerce este derecho. Otro artículo que es importante mencionar de la Convención es el artículo 23. ¿Por qué? Porque señala la importancia de crear condiciones que faciliten la participación activa de los niños con discapacidad, que tiene que tener varios elementos para que la información pueda ser accesible y ellos puedan tener la capacidad de poder expresar lo que quieren decir. También considerar el artículo 29 relacionado a la educación, que prepara al niño para una vida responsable en una sociedad libre que promueve la paz, la tolerancia y la justicia. Entonces, como podemos apreciar, este artículo, el artículo marco, el general, es el artículo 12, ¿no es cierto?, que establece este derecho de los niños a ser escuchados, a expresar su opinión en todos los asuntos que les afectan y, por tanto, que sean consideradas tomando en cuenta su edad y su madurez. Y la madurez es entendida como la capacidad que pueda tener el niño para expresar sus opiniones sobre las cuestiones que le afectan de forma razonable e independiente, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños, los que les decía a ustedes, pueden demostrar su capacidad de elegir y comprender incluso cuando no puedan hablar verbalmente, ¿no? Y le muestro 2 juguetitos a un bebé y le digo, ¿cuál quieres, este o este? Y el bebé señala con su dedito. O si no, a su media lengua puede decir este. Entonces, qué importante es escuchar la voz de los niños y las niñas. De igual forma,
se debe facilitar la expresión de las opiniones de los niños con discapacidad, lo que les decía hace un rato, los niños indígenas que puedan tener, en el caso de nuestros, de un intérprete que nosotros no vamos a poder comunicarnos directamente en sus lenguas, tendríamos que tener un intérprete, o de los que hablen otro idioma distinto al de la mayoría. Es importante también tener presente las consecuencias negativas de no hacer cumplir este derecho, ya que al escuchar a los niños se asegura su protección. Entonces, existen varios ámbitos donde los niños pueden expresar su opinión. En el hogar, por ejemplo, en la familia, es importante que los niños puedan expresar sus opiniones y sean tomadas en cuenta. ¿Y por qué? Porque es un importante modelo y es una preparación para que el niño pueda ejercer este derecho en su casa y después ejercer este derecho en la sociedad. Nosotros que trabajamos mucho el tema de disciplina positiva con padres y madres, les decimos que uno de los pilares de aplicar una disciplina positiva, que es enseñar, es entender cómo sienten y piensan los niños de acuerdo a la edad que tienen. Y en ese contexto es importante escucharlos. Donde también en las modalidades alternativas de cuidado, en los centros de acogida residencial, donde los niños están y viven con una medida de protección, con una medida provisional o quizás definitiva, y tienen derecho a opinar sobre las normas relativas al cuidado, a los reglamentos. Ahí hay un derecho que ellos tienen de decir sobre las normas. También vinculado al tema de la atención en salud, ¿no? Qué importante escuchar la opinión del niño y que el niño sea informado sobre los procesos de atención. A veces los propios profesionales de salud, cuando va la mamá con el niño al médico, el profesional de salud le habla a la mamá, le explica todo, a la mamá le pregunta y la mamá contesta por el niño y a la mamá le dice que hay que tomar el jarabe, que hay que hacer tal cosa, cuando al niño, de acuerdo a la edad que tiene, ya se le puede explicar todo y de hablar directamente. Y también hay otros procesos donde se requiere específicamente que el niño dé su consentimiento. En el ámbito de la educación en la escuela es fundamental el tema de escuchar la voz de los niños y también está regulado el tema de la participación, que los niños y las niñas deben participar en la elaboración de los reglamentos internos de los trabajos, los instrumentos de gestión. Los niños representan en el Consejo Educativo, en el CONEI, son parte del Consejo de la Administración de la Escuela. Los niños se organizan a través de los municipios escolares y se escucha la voz de los niños y las niñas. El escucha no es para escuchar la clase, el escucha es para aportar a decisiones que se van a tomar respecto de los niños y de las niñas. También el tema del trabajo, hay que escuchar la voz de los niños y las supervisiones laborales. Hablamos de chicos que trabajan a partir de los 14 años, que está regulado el derecho a la protección del adolescente trabajador. En los temas de violencia, en los procesos, con mecanismos adecuados, como las cámaras GESEL, el tema de evitar la revictimización. Entonces, está regulado que hay que escuchar la opinión del niño para saber qué es lo que realmente siente y necesita en ese momento. También cuando se habla de formular estrategias para prevenir la violencia, es importante escuchar a los niños y a las niñas. En los procedimientos, cuando los niños migran, los niños migrantes, vienen, hay que escuchar qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan. En el tema del asilo, en varios temas, en los contextos de emergencia. Y a veces los adultos queremos tomar las decisiones y las propuestas por los niños y las niñas, en el ámbito de querer protegerlo. Y estamos descontando el aporte a no escuchar sus voces para dar una respuesta, por ejemplo, en contextos de emergencia, ¿no? Y finalmente, en el tema de la formulación de políticas públicas, que es importante tomar en cuenta la opinión de ellos. Ahora, como les decía, se ha incorporado en estos últimos tiempos escuchar la voz de los adolescentes para la elaboración de algunas normas, para la elaboración de algunas propuestas. Ya tenemos en nuestro país los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el CONA Nacional, que justamente ha tenido ayer una reunión con la ministra donde han presentado a los chicos sus propuestas de lo que ellos demandan. Ahora hay que esperar que luego que ha escuchado a la ministra y ya salió la información y la publicación en el MIM,
luego podamos saber qué ha pasado con lo que los chicos han propuesto. Hay que darle tiempo a que la ministra pueda tomar en cuenta lo que han planteado como propuesta para garantizar sus derechos. Igual hay consejos consultivos en gobiernos locales y regionales, y la idea es que tomen en cuenta la voz de los niños y no quede solamente como un consejo creado. También los chicos pueden participar en todos los procesos administrativos judiciales porque les compete, vamos a hablar algo de eso. La participación no solamente es a nivel nacional, también a nivel regional y a nivel internacional. Nosotros en nuestro país tenemos muchos niños que hemos invitado desde Save the Children para participar en los eventos regionales, incluso hasta Naciones Unidas, donde se ha llevado a los niños para que su voz sea escuchada por las máximas autoridades de esta instancia internacional cuando hablamos de los derechos de la niñez. Por ejemplo, para el informe del Comité de Derechos del Niño anterior, se llevó una comisión de adolescentes para que puedan ser escuchados. ¿Y cómo son estas participaciones, este derecho del niño a ser escuchado? Puede ser una participación personal cuando el niño habla de un asunto que le afecta, o puede ser una participación también colectiva. Entonces, hay de diversas formas, individual, grupal. Y ya hemos visto también que incluso en los contextos difíciles que hemos pasado, hemos podido ver cómo los niños y las niñas han salido, por ejemplo, en las marchas que se hicieron cuando se ha estado haciendo una demanda. Han salido muchos adolescentes a marchar, ¿no? A marchar por la democracia, por sus derechos, por lo que ellos consideran que debe ser. Entonces, hay distintas formas, hay distintos espacios, como les decía, para garantizar este derecho del niño a ser escuchado. Entonces, en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, también se hace una precisión, como decía, hay un protocolo, en el caso de Perú, están las reglas de Brasilia, y en la instancia administrativa también, porque en la instancia administrativa también se ven otros temas vinculados a reclamos ante la escuela, reclamos ante el propio centro de atención residencial. Claro, no es tan sencillo a veces para un niño a elevar su voz, ¿no? Hacer que lo escuche. Entonces, es necesario que en todos los procesos, por ejemplo, judiciales vinculados a los derechos de familia, al divorcio, a la separación, a la tenencia, al tema de autorización de viajes, al tema de autorización para enajenar los bienes de menores de edad, el acogimiento familiar, la adopción, la suspensión y la extinción de la patria potestad, la violencia en todas sus formas, se escuche la voz de los niños, ¿no? Entonces también se aplica escuchar la voz de los niños cuando hablamos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, cuando hablamos de los niños que han sido víctimas de violencia sexual o cualquier delito, entre otros tantos delitos y casos que existen. Igualmente también en el ámbito administrativo, lo que decía en el tema de las escuelas, en el tema de la salud, en los procesos por situaciones de riesgo o desprotección familiar, que en varias regiones, en Lima, por ejemplo, se ve en instancia administrativa a través de las unidades de protección especial. En los lugares donde no hay, todavía se ve a nivel judicial. Entonces, en estos casos, se debe tener en cuenta que el niño tiene derecho a recibir información que pueda entender, ¿no? En un lenguaje claro, en un lenguaje comprensible, entendible, de acuerdo a su edad, respecto de todos los procedimientos y las opciones y las posibilidades de lo que él va a decir y cómo se va a adoptar, cuáles van a ser sus consecuencias. Entonces, cuando un niño se presenta a una instancia, el operador que lo recibe le tiene que decir, acá te vamos a tomar tu declaración y de acuerdo a lo que tú indiques, este caso lo vamos a derivar al juzgado, a la fiscalía, se va a notificar a tal persona, a tu papá, a tu mamá, luego va a venir esto y finalmente evaluaremos si saldrá la sentencia, tienes opción de luego que si no estás de acuerdo, presentar un recurso. Eso hay que explicarle en todos los ámbitos donde el niño se apersona, ¿no? Nosotros hemos conocido, por ejemplo, experiencias muy lindas de varios juzgados donde los jueces incluso han adaptado sus sentencias a un lenguaje dirigido a los niños cuando emiten sus sentencias, ¿no? En Brasil, en España, en Argentina, ¿no?
que el juez le escribe, le dice al niño: hola Joaquín, hemos escuchado lo que nos has dicho en relación a que tú querías irte con tu papá o tu mamá, hemos evaluado qué es lo más conveniente para ti y estamos tomando esta decisión por este motivo, por este. Y eso es lo que aspiramos nosotros, que en nuestro país podamos tener ese tipo también de sentencias. No sé si habrá, desconozco ahora si actualmente hay alguna sentencia en ese sentido, pero ya tenemos experiencias y precedentes. También en un juicio, en un procedimiento, los niños pueden elegir si quieren ser escuchados directamente o por intermedio de un representante. También pueden elegir como representantes a sus padres, o a un abogado, o a una persona, o a un tercero. La medida puede ser evaluada teniendo en cuenta la edad, el desarrollo y las circunstancias que dieron lugar al origen del procedimiento y el proceso. Si el papá es el denunciado, el papá no puede representar, por supuesto. Entonces, el Comité de Derechos del Niño recomienda que siempre que sea posible se brinde al niño la oportunidad de ser escuchado directamente, ¿no? Que él mismo diga lo que él desea. Es importante también que su representante dé a conocer lo que piensan y sienten los niños sin cambiar ni manipular sus opiniones. Todos estos procesos deben estar de acuerdo a las leyes de cada país, ¿no? En los procesos legales, los niños tienen derecho a gozar de todos los beneficios que manda la ley. Por ejemplo, el derecho a la defensa, el derecho a tener su propio expediente, a tener acceso a su propio expediente. Si no se respetan sus derechos, ¿a dónde puede solicitar, presentar un recurso para que sea revisado, ¿no? Una apelación, una reconsideración, una nulidad, en que sea un proceso claro, transparente? Los jueces, los tutores y los adultos deben vigilar que los juicios donde participan los niños sean procesos seguros, sean bien informados y favorables para ellos. Y el personal debe estar siempre capacitado, ¿no? En general, en suma, lo que se espera que en todos los procedimientos se prepare el niño para que pueda recibir esta información accesible, ¿no? Se le prepare cuál va a ser su papel, si va a un proceso, a una audiencia, cuál va a ser su papel en la audiencia, cómo van a ser los derechos, cuáles son las fases de este proceso, el apoyo que pueden recibir, cómo pueden participar, cómo se tomen en cuenta las opiniones. El niño ya va bien informado y eso le da seguridad también. Las disposiciones prácticas de cómo y cuándo tendrá lugar la audiencia, cuánto tiempo va a durar el proceso, quiénes van a estar ahí. Bien claro el tema de la protección que se le va a proporcionar, cuándo y cómo se van a tomar las decisiones, ¿no? Cuándo saldrá el resultado de la participación. Es importante también que el niño pueda ser escuchado. Hay que garantizar que sea escuchado con todos los recursos. Es importante que haya juzgados, ¿no? Haya juzgados especializados para atender a niños, niñas y adolescentes que sean accesibles y seguros. En nuestro país, nosotros hace varios años en la Defensoría del Pueblo se hizo un informe por el tema de los casos de violencia sexual contra niños y se recomendó que haya tribunales especializados para atender solo los casos de violencia contra niñez. ¿Por qué? Porque se quería que sean juzgados especializados y que estén capacitados para atender niños. Porque como ustedes saben, los procesos judiciales actualmente ven todo tipo de casos, ¿no? Ven casos tráfico ilícito de drogas, ven casos de robos, asesinatos, y después viene el expediente del niño víctima de violencia. Y ese mismo juez que ha visto todos esos temas, que tienen distintas materias, le toca ver el caso. Y la especialización y la especialidad para atender y escuchar a un niño no necesariamente todos la tienen. También es importante evaluar la capacidad de los niños mediante la consideración que si el niño es capaz de tomarse un propio juicio, pueda opinar, es evaluar qué peso se va a dar a las opiniones. Y eso tiene que ver con tener la presunción que el niño es capaz, no a la inversa, ¿no? Que no es capaz. Hay que informar al niño para que sepa exactamente las decisiones que vamos a tomar y el por qué. Ya se los decía cuando les contaba el caso, ¿no? También los mecanismos que tiene para presentar alguna queja o solicitar alguna reparación y si no se ha aplicado correctamente, ¿no?
Yo en esta parte quería compartirles algo que compartí en el Congreso, en el Precongreso de Derechos de la Niñez, era que de una de las investigaciones que se hizo de Save the Children hace muchos años en el Reino Unido por la Universidad de Anglia del Este sobre la opinión de los niños en los tribunales, las investigaciones nos dieron como resultado sobre las experiencias de los niños cuando sus padres se separan y se divorcian, qué es lo que ellos pensaban, qué es lo que ellos han expresado, que ellos nos han contado, ¿no? A la mayoría de los niños les gustaba la idea de que alguien designado por el tribunal, por el juzgado, les ayude a opinar sobre el proceso, ¿no? De hecho, a algunos niños les hubiera gustado ir al propio juzgado, al tribunal, a decírselo directamente al juez. Algunos niños se sentían claramente ignorantes, confundidos y ansiosos al saber que sus padres iban a acudir a los tribunales para impugnar la residencia o contacto. Ellos querían ir al tribunal, pero se sentían intimidados por la idea de hacerlo. Casi todos los niños estaban confundidos en un momento u otro cuando a quien estaba involucrado en su proceso judicial y lo que esto implicaba. Esto incluía al tutor que se designaba para representar sus puntos de vista. Cuando los niños entendían o pensaban que lo hacían, que la función del tutor era representarlos, pensaban que esto debía significar que sus opiniones se comunicarían con precisión al tribunal. Si esto no parecía ser así, se sentían especialmente molestos y disgustados. También les molestaba cuando el tutor transmitía información que ellos creían que se mantendría en secreto, lo que consideraban una violación a la confidencialidad. En los casos que los niños ya habían establecido relaciones eficaces y de apoyo con su tutor o sus abogados, informaron de que habían ganado confianza en términos de poder transmitir sus opiniones al tribunal, pero también de ser tratados con respeto y en el caso de adolescentes de ser considerados como jóvenes capaces de tener su propia opinión independiente. Entonces, qué importante es ver la percepción del niño en los procesos, ¿no? Usualmente en los casos de separación, divorcio, se ven las posiciones de los adultos, no la posición del niño. Entonces, la observación general número 12 del Comité de Derechos del Niño nos señala cuáles son las condiciones básicas que tenemos que tener en cuenta para observar el derecho al niño a ser escuchado. Y nos dice que para lograr una aplicación efectiva, significativa del derecho, es necesario que la participación de este niño se entienda como un proceso y no como un acontecimiento muy particular y aislado. Entonces recomienda que en todos los procesos donde se quiere escuchar la voz de los niños y se quiere hacerlos participar, los procesos sean transparentes, voluntarios, responsables, respetuosos, pertinentes, amigables, inclusivos, con adultos calificados y que sean procesos responsables. Entonces, todas estas características tienen que tener en cuenta cuando vamos a escuchar la voz de un niño. Entonces, ¿qué significa que sea transparente? Significa que los niños deben saber por qué se involucran y qué significa lo que su participación qué van a conseguir, para qué les va a ayudar a conseguir esta participación, cómo son los tipos de decisiones, cuáles son los planes en los que su voz va a influir. Los niños también tienen que saber, por la transparencia, porque este proceso es transparente, deben tener acceso a la información y a los recursos útiles que les ayuden a entender el proceso y la iniciativa en la cual están participando, ¿no? Dependiendo. Los niños también deben entender lo que les piden que hagan, lo que ocurrirá con la información que compartan, quién tendrá acceso a esa información, las limitaciones y los retos que se comparten con los niños. Eso significa que sea transparente. Y voluntario, que los niños comprendan las opciones que dispongan, lo que significan o cómo comprometerse o no comprometerse, lo que les decía. Pueden decir, no quiero participar, no quiero opinar. Los niños deben entender claramente las implicancias de su elección
El personal que los atiende debe tener las competencias necesarias para animar a los niños, especialmente a los más vulnerables, a los que tienen alguna dificultad, a participar, y del mismo modo garantizar que nunca se les obligue a participar. El personal a cargo ha abordado los desequilibrios de poder entre los adultos y los niños para garantizar un proceso verdaderamente voluntario. Todo es voluntario y el niño se tiene que sentir cómodo. Es un proceso respetuoso porque las opiniones de los niños son escuchadas, valoradas y tratadas con respeto por los adultos y por otros niños. El personal que trabaja con los niños ha creado una cultura organizativa que permite a los niños iniciar ideas por sí mismos y expresar sus puntos de vista sin sentir que deben pedir primero permiso a un adulto. Los niños pueden expresar sus opiniones sin temor a la discriminación, la humillación o el daño. El respeto crea un entorno acogedor y fomenta la actitud de cuidado y consideración a los niños. Tiene que ser pertinente y relevante. Los niños recurren a su experiencia, a sus propias percepciones, sus conocimientos, sus capacidades para expresar sus opiniones sobre cuestiones que les interesan y consideran. Los niños entienden por qué se buscan sus opiniones y conocimientos. Las expectativas de los niños se gestionan eficazmente y se comprende tanto la relevancia como las limitaciones de su participación. Los niños tienen la oportunidad de identificar las cuestiones que ellos mismos consideran relevantes e importantes. Tiene que ser este proceso amigable, adaptado a los niños, a su alcance. Los niños se tienen que sentir acogidos, el personal tiene que ser accesible y debe responder a los niños. Los métodos de trabajo deben tomar en cuenta la evolución de sus facultades, la edad, la diversidad y las capacidades. Los métodos deben promover la confianza de los niños para hablar, compartir y expresar sus opiniones y proporcionan al mismo tiempo información y materiales suficientes y se comunica eficazmente a los niños. Tiene que ser inclusiva. La participación reconoce que los niños no pertenecen todos a un grupo homogéneo y trata a cada niño como un individuo, como una persona en particular. El proceso de participación tiene en cuenta las pautas de discriminación existentes, los desequilibrios de poder y las sensibilidades culturales. Los métodos, los enfoques, los lenguajes, las disposiciones no excluyen a nadie. El proceso no discrimina a los niños en función de capacidades, sino no los humilla por ningún motivo. El proceso de participación garantiza que cada niño sepa que se le valora, se le respeta, que es importante. Es segura porque se debe tomar todas las precauciones para minimizar los riesgos de abuso, explotación o cualquier otra consecuencia negativa de su participación. Hay que identificar los riesgos con antelación, hay que garantizar la existencia de planes de gestión de riesgos, políticas y procedimientos organizativos pertinentes, que sean comprendidos por el personal y aplicados eficazmente, expectativas que se comunican eficazmente entre personal y las comunidades, los padres y cuidadores, las expectativas se definen claramente, los beneficios, los límites, los riesgos potenciales asociados a la participación. Y aquí en el tema de que sean espacios seguros, se habla de todos los tipos de espacios, ¿no? Si hablamos de espacios, de instancias judiciales, que el lugar donde sea seguro, que no haya ninguna condición que lo ponga a riesgo. Si hablamos ahora en el entorno virtual también, cuando se invitan niños a una reunión para escuchar su opinión, hay que pedir la autorización, el consentimiento para participar en esa reunión. A todos los que participan son los que realmente están invitados, no se hacen abiertas reuniones donde cual se puede exponer a un niño porque hay algún adulto que lo pueda contactar con otros intereses. Hay que pedir autorización para escucharlos, para usar su imagen, su voz, y hay que minimizar los riesgos. Los adultos que le acompañan estos procesos tienen que ser adultos calificados, ¿no? Y deben tener una capacidad excelente de comunicación, de facilitación y de análisis para poder dirigirse a los niños. También deben tener un conocimiento práctico de estas condiciones básicas que estamos hablando, que la participación tiene que ser transparente, voluntaria, segura, responsable y todo lo demás, amigable, inclusiva. Los niños tienen acceso a la formación sobre derechos del niño, la promoción, la comunicación de los medios de comunicación, la rendición de cuentas de los responsables de la toma de decisiones, la participación en reuniones, la facilitación, el diseño y la impartición de la formación. Si el adulto es formado y capacitado, va a tener la misma posibilidad de poder
transmitir esa formación a los niños y a las niñas. Y finalmente, una de las condiciones es que esta participación sea responsable, y sea responsable por parte de los adultos, no solamente por parte de los niños, porque los adultos tenemos el deber de rendir cuentas. Los niños, así como reciben información sobre por qué es importante participar, también tienen que recibir información sobre el modo en que su contribución, su aporte, lo que dijeron, haya influido en un acontecimiento, en un resultado. Esta información se le brinda a los niños de manera oportuna y accesible. Entonces los niños tienen derecho a tener acceso a todos estos resultados, pero también tienen la oportunidad de hacer preguntas. También pueden rechazar el análisis de conclusiones. Por ejemplo, si pedimos opinión a los niños sobre determinado tema y nosotros luego le presentamos los resultados a ellos, ellos pueden decir, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que habría que tomar en cuenta eso, o eso no fue lo que quisimos decir. Y es importante pedir esta retroalimentación. Nosotros también le llamamos en Save the Children en la rendición de cuentas. Cada vez que corresponda, debe darse a los niños la oportunidad de participar en actividades o procesos de seguimiento. No quedarnos en el evento donde recogemos su voz y de ahí nunca más sabemos que no le contamos qué hemos hecho con esta recoger la voz. Es necesario que la supervisión y la evaluación de la participación de los niños se haga siempre cuando sea posible y se haga con los mismos niños. Que sean los mismos niños que evalúen. En consecuencia, todos estos elementos que hemos hablado son importantes cuando se decide aplicar este derecho del niño a ser escuchado y este derecho al niño a participar. Por ejemplo, yo les contaba que en Save the Children con organizaciones socias, hacemos muchas actividades con niños para escuchar su voz. Pero una actividad última que hemos hecho, que hemos logrado, es que participen en una consulta, en un programa de formación sobre derechos del niño, 35 organizaciones de niños, niñas y adolescentes de todo el país. Y estos niños han participado primero en un programa de formación sobre la convención, el Comité de Derechos del Niño, qué significa esto, para luego con ellos elaborar un informe que se ha entregado al Comité de Derechos del Niño. Y ese informe se presentó el 15 de julio. Y como decía, como la participación tiene que ser informada y tienen que tener la información, este insumo para poder opinar, se hizo todo ese procedimiento, se recogieron sus voces, se recogieron sus impresiones, ellos priorizaron de todos los derechos que existen, ellos dijeron queremos trabajar el de protección frente a la violencia, el de educación, el de salud, el de participación, también escogieron el tema de la niñez migrante, que es ahorita una realidad que existe, y sobre eso ellos han hecho preguntas al Estado peruano y que piden que el comité le pregunte a nuestro Estado. Entonces, ellos ahora conocen todo el proceso, están informados, ya hicieron un tuitazo para colgar un video que ustedes lo pueden encontrar en la página de Save the Children, pero también en varias de las organizaciones que hemos participado, incluido UNICEF. Y estamos próximos a hacer un evento con ellos de devolución para presentar el documento. Entonces, esta es la forma como hay que trabajar cuando queremos escuchar sus voces. Y todavía sigue el proceso, ¿no? Porque el proceso no ha terminado, el Estado peruano todavía va a informar el otro año. Y para concluir, no sé cómo voy con el tiempo, creo que me fui extendiendo. Para concluir, todos los niños, reconocer que todos los niños y niñas son sujetos de derecho y deben ser tomados en cuenta, en serio, y que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir sus derechos, en particular este derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que les afectan. El Estado debe tomar todas las medidas para reducir las barreras que limitan o impiden el cumplimiento de este derecho. También todos los niños tienen capacidad de opinar y participar en las decisiones importantes para su vida. Todos, ya dijimos, los más pequeños también. El Estado debe comprometerse a apoyar a los niños para que desarrollen sus capacidades, destinando mayores recursos en la preparación y estimulación, la creación de espacios en que los niños puedan mejorar y desarrollar sus capacidades. Actualmente se ha aprobado la política multisectorial
para la protección de niños, niñas y adolescentes al 2030, y se está creando nuevos servicios para fortalecer, por ejemplo, los consejos de niños, niñas y adolescentes, los CONAS que les llamamos, y ahí hay una esperanza de que se va a fortalecer por lo menos este espacio de participación. Entonces, el Estado también debe mejorar la educación de todos los niños para que cuenten con herramientas que le permitan poder dar a conocer su voz previa formación en derechos. Es fundamental el fortalecimiento también de las capacidades de todos los operadores, sean jurídicos y profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes en el enfoque de derechos de la participación infantil para que ellos puedan saber cómo tomar en cuenta la opinión de los niños, asegurando su derecho a ser escuchados e incluir todo lo que ellos quieran decir en las resoluciones y decisiones que se tomen. El Estado también debe hacer un análisis de la normatividad sobre el derecho a la participación. Quedó pendiente ahí el tema del reconocimiento del derecho a la participación como un derecho más completo, más compacto, y en el cual se permita que los niños puedan tener este derecho en todos los espacios local, regional y nacional. También tomar en cuenta la opinión y participación de los niños en la formulación de las políticas y la legislación a su favor, con todas las consideraciones que aseguren la participación efectiva y genuina. Actualmente saben que el Congreso de la República tiene una comisión, ha creado una comisión multipartidaria para la protección de los niños en el contexto de la emergencia sanitaria. Y lo que nosotros estamos planteando como organizaciones es que se incluya en esta comisión a representantes de niños, niñas y adolescentes para que se pueda ejercer la labor congresal tomando en cuenta la opinión de los niños. Y siempre me gusta repetir para finalizar la frase de los niños que dicen: nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa Vallejos, muchísimas gracias por su conferencia, muy interesante, Rosita. Y justamente acá tenemos personas interesadas en hacer preguntas. Invitamos por favor a María del Carmen Ayasta a formular la pregunta. Sí, buenas tardes y en verdad muchísimas gracias por tan excelente ponencia. Particularmente a mí me interesa mucho este tema por la labor que desarrollo en provincia como fiscal provincial de familia justamente. Y una de las dudas que tengo a raíz de esta temática tan interesante está relacionada con la casuística que se nos presenta en para las pruebas, para la realización de las pruebas anticipadas, ya sea en entrevista única. Nosotros a nivel de provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, tenemos solamente sala de entrevista, o en provincias si se cuenta con cámaras Gesell. Lo que viene sucediendo es que las notificaciones para la declaración de los niños, niñas y adolescentes agraviados en casos tan delicados como delitos contra la libertad sexual son realizados a sus representantes legales. Y muchas veces es decisión de ellos el que el niño o la niña no concurra a la entrevista, a la diligencia que ha sido programada, y simple y llanamente se deja una constancia de que no concurrió, no se lleva a cabo por la inconcurrencia del agraviado. No existe una constancia, y en eso en verdad me gustaría mucho escuchar su opinión respecto a alguna modificación legislativa o alguna medida adicional que se pudiera tomar para que se demuestre en diligencias de esta naturaleza que les afecta directamente a estos niños, el que ellos hayan sido válidamente notificados. Muchas veces estamos hablando de adolescentes de 12, 13, 14, 15 años que muy bien puede ser escuchada su opinión respecto a si desea o no participar en este tipo de diligencias que les afecta tan directamente, y no únicamente la notificación a su representante legal. Eso por un lado. Y por otro lado, su opinión respecto a esta conversión de fiscalías de familia en fiscalías especializadas en violencia. Las fiscalías de familia pues tenemos un rol preponderante en el tema justamente de los casos en materia tutelar, en materia
de materia civil, que tiene que ver directamente con niños y adolescentes, y también entendemos las políticas que existen sobre violencia de género, pero esto ha implicado el que se reduzcan el número de fiscalías y estas se conviertan en fiscalías especializadas en violencia, en donde lo que se prioriza pues es el tema de naturaleza penal y ni qué decir de garantizar los derechos de los imputados, muchas veces por encima de los intereses de un niño, niña o adolescente agraviado en asuntos tan graves como la violencia en el entorno familiar y que muchas veces es de tipo sexual. Muchas gracias por su respuesta, muy amable. Bueno, qué interesante lo que nos planteas. Gracias, María del Carmen, por tu pregunta. Qué interesante lo que nos planteas sobre cómo están viviendo o se están llevando los procesos en los que participan los niños, ¿no? Porque aparentemente, de acuerdo a lo que tú nos indicas, pareciera que es el adulto el que toma la decisión y no el niño si va a participar o no de la diligencia. De acuerdo al principio de interés superior del niño, y nosotros tenemos una norma que establece los parámetros y garantías procesales para la aplicación de este principio, y reconociendo el derecho al niño a ser escuchado, no estaría prohibido que se pueda hacer una notificación directa a los niños. La notificación directa al niño y la notificación directa al padre, porque finalmente el padre seguro lo acompaña en el proceso, o va a designar que lo acompañe el abogado, ¿no? que lo pueda asistir en la actuación judicial. Entonces, yo exhortaría a que sea pionera en hacer estas notificaciones en atención al principio de interés superior del niño y a que su voz sea escuchada. Y si el niño no asiste es porque no va a participar o porque no quiere ser parte del proceso. Y eso debería ser en realidad para todos los procesos, ¿no? Sobre todo en los procesos de suspensión de patria potestad, extinción de patria potestad, se debería notificar al niño, ¿no? Porque el niño tiene que también decidir. A veces los adultos decidimos por ellos mismos, en los procesos de divorcio, de tenencia. Bueno, sí se le escucha a los niños, pero no son parte en el proceso. Creo que podríamos ir evaluando esa alternativa. Yo, si fuera fiscal, yo sí me mandaría, si veo que efectivamente son los adultos los que responden, sí me mandaría a hacer mis notificaciones directas. No sé cómo están con el tema de personal, pero yo sí sería de la idea de mandar a hacer las visitas y hacer la notificación al niño acompañada de la notificación a su firma de sus padres y madres, ¿no? Y lo aplicaría para todos los procesos. Y en el caso de las especializaciones, de las fiscalías, definitivamente no hay nada como trabajar todos los temas de niñez. Y ustedes se recordarán que cuando se adopta la Convención sobre los Derechos del Niño, se modifica el código, recién se promueve un código de los niños y adolescentes hacia finales de 1992. Este código crea las fiscalías del niño y del adolescente, y son fiscalías que se crean específicamente para atender casos vinculados a la niñez. Y posteriormente en el proceso, estas fiscalías del niño se convierten en las fiscalías de familia, las cambian, las modifican, y claro, porque se empieza a abordar otros temas relacionados a familia. Ahora, creando fiscalías en violencia familiar o fiscalías especializadas, se entiende efectivamente que la atención va orientada a violencia familiar y escolar, y si le están asignando las de niñez, en realidad es complejo. Nada mejor como la especialización y la atención de servicios prioritarios para niños y para niñas, donde se pueda escuchar las voces de ellos directamente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Magíster Rosa Vallejos. Bueno, ya estamos a casi 5 minutos para la 1. Creo que, no sé si es que habrá por ahí alguna otra pregunta que nos puedan dirigir a nuestra expositora. Bien, parece que no, doctora. Todo muy claro, más bien. Nuevamente, mire, la doctora María del Carmen Ayasta y luego Judith Omaira también levantó su mano. A ver, vamos a...
No, solamente para agradecer por la respuesta y bueno, estoy de todas maneras atenta a la continuación. Gracias. Muchísimas gracias. Judith o Mayra, por favor, bien directa la pregunta, porque ya estamos casi a tiempo para culminar la conferencia del día de hoy. Si es que podría Buenas tardes, formular. doctora. Sí, muchas gracias. Doctora, dentro de los procesos judiciales, ¿cuál sería la etapa oportuna para escuchar al niño? Previo a las intervenciones de las partes, en donde ellos te pueden dar una información sobre qué preguntas serían las idóneas para hacerle al niño, o privilegiando o empoderando al niño al inicio de las audiencias. Es una pregunta muy amplia porque habría que ponernos en un proceso en particular, ¿no? Quiero pensar en un proceso tal vez en el proceso de tenencia, por ejemplo, ¿no? En el proceso de tenencia usualmente las partes, que son los padres, demandan la tenencia y van a exponer sus puntos de vista y se va a escuchar al niño como parte del proceso. Entonces, a ese niño que va a participar antes de participar en la audiencia es que se le debería informar de en qué consiste este proceso, qué significa su declaración, cuánto va a demorar el proceso, hay que prepararlo antes de la audiencia. Conociendo nuestro sistema judicial, tendría que ser inmediatamente antes que el niño entre a la audiencia. Antes que entre a la audiencia hay que darse un tiempo para poder explicarle todo ese proceso, ¿no? Y que lo que se quiere es escuchar la voz de él, no que él quiera consentir a algún papá o alguna mamá, ¿no? Que es lo que él quiera decir. Porque también lo que ha pasado en muchos casos de procesos judiciales en este tipo de materias es que a veces los papás presionan a los chicos, lo que llamamos la alienación parental, ¿no? Lo preparan a los chicos para que ellos vayan a decir lo que el papá quiere que diga, no lo que el niño quiere decir. Y ahí es importante hacer, por eso, una breve preparación del niño para explicarle en qué consiste este proceso, que en realidad que se quiere escuchar lo que él realmente quiere decir, ¿no? Mirando qué es lo mejor para él. Bueno, y hay otros temas ya, si hablamos de alienación, más complejos, ¿no? Entonces, habríamos que ubicarnos en cada proceso. Bien, muchísimas gracias. Espero haber contestado, Judith, tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos un fuerte agradecimiento a nuestra expositora del día de hoy. Creo que con esto vamos a culminar con las preguntas y también vamos a culminar con la conferencia, ya es la 1, y estamos dando pase al doctor Goicoechea. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, gracias a ustedes. A usted, doctora. Gracias a ambas, muchas gracias a la magíster Vallejos, de verdad, muy interesante el tema y la felicito por la claridad de sus conceptos. A sus órdenes. Bueno, toca cerrar. Hoy día celebramos un aniversario más chica de la muerte de Héctor Lavoe y él decía, todo tiene su final, nada dura para siempre. Espero que le haya gustado la conferencia, a mí me encantó. Y bueno, invitarlas a la próxima, que va a ser dentro de 2 semanas, está a cargo del Círculo de Estudios Ambientales de la doctora Militza. Muchísimas gracias. Nuevamente mis respetos, doctora Vallejos, la felicito por la claridad de sus conceptos. Juanita, puede cortar la señal.